Vayamos jubilosos al altar de Dios. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Al sagrado altar nos guíe tu verdad y tu justicia, a ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Iniciemos esta Eucaristía pidiendo por el eterno descanso de José Armando Guillermo López, presbítero, de Alejandro Martínez Martínez, de Reina Ángela Vázquez Tlatenche. También pedimos por Alfredo Cortés Cortés, Roberta Ruiz Cruz, Marcelina Tlatenche Galvez y Arturo Carrión Amigón. Pedimos a Dios por cada uno de ustedes, por sus intenciones, por sus necesidades, por sus familias, para que Dios nuestro Padre les asista hoy y siempre. Con estas intenciones, iniciemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesús, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Reconociendo que somos pecadores y que somos limitados, le pedimos perdón a Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasan los por él amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasan los por él amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos.
escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de verdad, de venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia que se mantengan siempre fiel a sus enseñanzas, y que aquellos quienes comenzaron la propagación de tu fe nos puedan poner el modelo para nosotros también ser verdaderos anunciadores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos todos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes lo iba a hacer comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores.
Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui liberado de las fauces del león. Y el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.
Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Queridos hermanos, hoy celebramos una fiesta bastante significativa para todos como iglesia. La fiesta, la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Este momento nos recuerda a dos de los pilares de la iglesia en la que ustedes y yo hemos depositado nuestra fe. Y antes de que ustedes y yo depositáramos nuestra fe, el mismo Jesucristo ahí decidió apoyar su fe. Hoy escuchamos el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Y Jesús abre con esta pregunta bastante interesante, diciéndoles: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Les está preguntando: ¿quién dice los demás? ¿Qué se rumora? ¿Qué se cuenta? Y entonces empieza a decir, no, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y empiezan los apóstoles a enumerar quién dice la gente. Y en esos momentos Jesús les pregunta: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ustedes, los que han convivido conmigo, ustedes, los que han estado cerca, ustedes quienes han decidido dejar sus familias, han decidido dejar su vida por seguirme. Y Pedro valientemente le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y si algo va a caracterizar a Pedro es esa impulsividad que tiene. Él se avienta, él dice, él no mide sus palabras. Vamos a ver cómo hoy tiene un momento de iluminación y principalmente en Marcos así lo presenta. Y después de este acontecimiento les dice Jesús: pues es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y entonces Pedro dice: no, ni Dios lo permita. Y le dice: apártate de mí, Satanás. Eso es lo que le responde Jesús. Porque eso que dices es como piensan los hombres, no como piensa Dios. Y vemos cómo de primero subirlo, lo acaba después bajando. Y Pedro siempre va a hacer esa impulsividad. Le va a decir: no, yo estaré contigo, yo no te negaré. Y le dice: Pedro, antes de que cante el gallo habrás negado. Porque él se impone, es impulsivo, atrabancado diríamos hoy nosotros. Y parte de su ser impulsivo, su ser atrabancado, es que Pedro parte del corazón, de lo que siente, de lo que lo mueve. Pedro no era un letrado, Pedro no era un estudiado. En Pedro no encontramos un doctor de la ley, un conocedor de la Torá. En Pedro encontramos un pescador. Sencillo, austero, sin estudio, sin preparación, pero con corazón, con impulso. Y sobre este hombre, tan simple para los ojos del mundo, Cristo deposita su iglesia. Dice: mi iglesia. Y desde la forma en la que Jesús habla, palabras de Jesús: deposito mi iglesia, una iglesia.
tenemos que orar constantemente por la unidad de esa iglesia. Porque Cristo no fundó las iglesias, fundó una sola. Y del otro lado está Pablo, como en el polo opuesto. Porque en Pablo encontramos un hombre estudiado, un hombre formado, conocedor de la ley, un hombre estudiado, con múltiples características, que ocupaba un lugar importante en la sociedad de ese momento, porque además venía de una familia con presencia. Era ciudadano romano. Y en Pablo encontramos un hombre lleno de virtudes, de cualidades, pero sobre todo decidido a anunciar el Evangelio. Y de manera especial, en Pablo encontramos a uno de los más grandes misioneros de la historia, capaz de llevar el cristianismo a lugares impensables. En Pablo encontramos un predicador elocuente, disciplinado, pero también aguerrido. Y es interesante que el punto de encuentro entre Pedro y Pablo será su fuerza. Uno como cabeza de la iglesia y otro como misionero de la iglesia. Pero ambos con un gran afán, el que Jesucristo sea conocido. Cada uno diferente, cada uno con temperamento diferente, seguramente cada uno con una prédica diferente, pero un solo objetivo: la construcción de una iglesia. Y en estos momentos de pandemia, yo creo que tenemos que pensar seriamente en esa vocación que Dios nos ha dado de ser anunciadores de su evangelio, de ser formadores de su iglesia. Y tenemos que darnos cuenta si realmente ayudamos a la construcción o desedificamos. La iglesia en la que ustedes y yo hemos puesto nuestra fe, la iglesia en la que Jesucristo depositó todo su ser, la piedra en la que Jesús la fundó, hoy nos necesita a ustedes y a mí, como verdaderos constructores, siendo capaces de sumar y no de restar. Porque tenemos que tener mucho cuidado. Tristemente, muchos de nosotros no hemos acabado de entender que nos toca sumar y no restar. Y a pesar de que estamos a distancia, es bien triste e incómodo darse cuenta cómo hay muchos hermanos que lo que parece que quieren es restar y no sumar. Y entonces te encuentras que tristemente una de las características de los cristianos del siglo XXI es simplemente el señalar, el criticar, el desmerecer. Y no hemos entendido que ese no es el mensaje de Jesús y que eso no es lo que nos pide a sus seguidores. A veces encontramos no más que críticas, señalamientos, acusaciones. En vez de construir, desedificamos. En vez de levantar, tiramos. En este poco tiempo que hemos estado tal vez conviviendo y la gran mayoría a través de este medio, pues es triste luego ver que en vez de ayudar, tiremos. Es bastante fácil poder decir, poder criticar, poder señalar, pero al final del día lo que importa es sumar y no tirar. Para cualquiera es fácil desde donde está decir esto está mal, esto está mal, pero ¿qué haces porque las cosas estén bien? Ese es el verdadero reto, porque si no somos inservibles.
somos desedificantes. Y tristemente es muy fácil simplemente sentarte a desacreditar, a quitar, a señalar, a juzgar. Lo verdaderamente difícil es construir, es edificar, es participar, es motivar, es impulsar. Y entonces hoy esta manía de las redes sociales nos ha ganado. ¿En qué sentido? En que la red social tiene muchas ventajas, sí, muchas, pero también nos da una capacidad que hemos mal utilizado, que es la capacidad de la crítica, la capacidad de señalar, la capacidad de destruir. Y la crítica pudiera ser buena, el problema es que no la sabemos ocupar, el problema es que la hacemos destructiva y no constructiva. Y en internet hay mucho una palabra que hablan de los haters, es decir, la gente que simplemente destruye por destruir, critica por criticar, señala por señalar. Y es bien triste darnos cuenta que aquí también eso encontramos. Sí, mucha gente con corazón, con disposición, con ganas, pero también muchos que nada les parece, que nada les gusta, que nunca vas a tener contentos. Y peor aún, que nunca hacen algo para construir y no para destruir. Y hoy sí tendremos que pensar seriamente. ¿Yo estoy haciendo algo para construir? ¿Yo desde donde estoy, de alguna u otra manera estoy tratando de construir? ¿O soy simplemente de esa gente que vive que nada le parece, que nada le gusta, que todo está mal? Entonces tengo que tener cuidado. Porque tristemente simplemente estoy envenenando. Y ahí, queridos hermanos, no se construye. Ahí no eres iglesia. Ahí no levantas. Dios nuestro Padre nos ha llamado a ser constructores, a edificar esta iglesia, no simplemente a señalar y a destruir. Tengamos mucho cuidado con cómo utilizamos los medios. Y sobre todo, antes de escribir cualquier cosa, antes de comentar, antes de criticar, piensa, ¿yo estoy ayudando para que las cosas estén mejor? Con la forma, el medio en lo que yo lo hago, ¿ayudo a mejorar? Y si no lo haces, entonces abstente, porque no estás haciendo nada de bien. Y esto, grábatelo para tu vida, incluso cuando conoces a una persona. Ok, si yo le digo esto, ¿le va a ayudar en su vida? Si sí, hazlo. Y si no, guarda silencio. Porque no todo lo tenemos que decir, no todo lo tenemos que compartir. Y a veces puedes dañar, puedes afectar simplemente con tus palabras. Y ahí no construyes, ahí tiras. Pues pidámosle a Dios, nuestro Padre, que nos dé la capacidad de construir y no de destruir. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, que así sea. Profesemos nuestra fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en su Hijo único, nuestro Señor Jesús, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Decimos todos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, tomen asiento, presentemos las ofrendas y cantemos todos. Te presentamos, servir.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro del anuncio con claridad. Pedro fundó la primitiva iglesia, Pablo la extendió entre los paganos. De esta forma, Señor, hoy nos congregamos como familia en Cristo y coronamos su martirio. Por eso unimos nuestras voces a los coros angélicos cantando el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Reina Ángela Vázquez Tlatenchi, Alejandro Martínez Martínez, al presbítero José Armando Guillermo López Telles, a Alfredo Cortés Cortés, Roberta Ruiz Cruz, Marcelina Tlatenchi Galvez y Arturo Carrión Amigón, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Y concédeles que, así como han compartido la muerte de Cristo, compartan con él la gloria de la resurrección. Y así,
con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso nos atrevemos a decir, llenos de fe: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos todos un gesto de paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero en una palabra tuya bastará para sanar. Tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera que tu Iglesia, perseverando en la fe y unido
a la participación de los sacramentos y a la enseñanza de los apóstoles, tenga un solo corazón y un mismo espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La fe en Jesucristo sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Vamos a consagrarnos a la Virgen María. Decimos todos: Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos podemos encontrar seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos a todos su participación, su disposición para esta Eucaristía y les invitamos a participar de los rosarios todos los días a las 8 de la noche, las Eucaristías entre semana a las 6 de la mañana. Quienes nos escuchan a través de Radio Rodeo, les agradecemos también su participación, su oración y que juntos continuemos construyendo esta nuestra iglesia. Que Dios les acompañe, que todos tengan un bendecido día. Gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces.